Bueno, shalom para todos. Continuamos hoy con el estudio de la Torá en la Parashá Ki Tizá, cuando hagas un censo. La porción de la Torá que vamos a estudiar en el día de hoy es Éxodo 30, 11 a Éxodo 34, 35. Recordemos que el pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto por el Eterno. Se encuentra frente al Sinaí. El pueblo está recibiendo la ketubá de bodas, porque es muy importante entender que este evento en el Sinaí es un compromiso de bodas de parte del Eterno. Él le ha mostrado su amor a esa novia que escogió, que es Israel, diciéndole que si Israel cumple con todos los mandamientos que él va a ordenar de aquí en adelante, Israel sería su especial tesoro y sería un pueblo de reyes y sacerdotes para él, para siempre, un pueblo apartado. Así que venimos estudiando todos estos mandamientos que el Eterno ha revelado, que es la voluntad, que es su propio corazón. Y sabemos que en este momento, en la parashá pasada lo vimos, tenemos la descripción del tabernáculo que le está siendo dada a Moisés con todo detalle. Vamos a entrar en el día de hoy, vamos a entrar en un estudio que es muy interesante porque, perdón un momento, tenemos unos temas muy importantes que tratar. Tenemos muchísimos temas en esta parashá, así que ustedes me disculpan si voy a ir un poco rápido, pero ustedes pueden seguir con la ayuda del PowerPoint, pueden seguir la ruta que tenemos hoy de tanta enseñanza que va a tocar nuestras vidas con seguridad. Éxodo 30:11 comienza con el pago por la redención. ¿Qué dice Éxodo 30:11? Dice: habló también el Eterno a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya mortandad cuando los hayas contado. Aquí es donde vamos a encontrar la primera enseñanza muy importante. ¿Cómo es que esta ordenanza tiene sentido? El Eterno está diciendo que se necesita tomar el número de los hijos de Israel. En este caso se va a tomar el número de los hijos de Israel de 20 años en adelante, los que están listos para la guerra. Pero fíjense que esto que es muy interesante, porque el Eterno advierte que lo haga pagando cada uno de ellos un rescate por su persona y no contándolos uno por uno. Dice, el rescate que será de medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Un ciclo, dice, es de 20 gueras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Eterno. Dice, todo el que sea contado de 20 años para arriba dará ofrenda al Eterno. Miren esto tan lindo, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Eterno para hacer expiación por vuestras personas. Miremos todo lo que encierra este mandamiento acá. En primer lugar, miremos esto. ¿Por qué dice que no se deben contar para que no haya mortandad? Recordemos que el Eterno le prometió a Abraham que su pueblo Israel sería una nación incontable. Él le dijo en Génesis 15:5, lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. También más adelante sabemos que hizo la comparación con el polvo de la tierra, con la arena del mar. Israel es una nación incontable. Por eso el Eterno no quiere que se cuente, porque es como faltar a la credibilidad en su palabra. Entonces, Él ordena, en este caso, para poderlo contar, ordena que cada uno pague un rescate, que cada uno pague por su redención. Fíjense que cuando nosotros estudiamos en 2 de Samuel 24, nosotros vamos a ver que cuando David se hizo el censo del pueblo de Israel, una mortandad impresionante vino sobre el pueblo.
Esto nos lleva a nosotros a una conclusión desde ahora muy importante. Seguir las instrucciones del Eterno es la clave. Nosotros no le podemos ni añadir ni quitar, como dice Deuteronomio 4:2. No le podemos añadir ni quitar, pero servirle al Eterno es muy fácil, sigamos las instrucciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un computador que compramos. Bueno, si no seguimos las instrucciones correctas para operarlo, se va a dañar. Nosotros tenemos que aprender a seguir las instrucciones del Eterno para que nosotros siempre estemos en gracia delante de su presencia. Y fíjense que aquí nos está hablando de un tema que es muy importante, que es el precio de la redención. El precio de la redención, les dije ahorita, esto es un tema muy lindo cuando nos dice que ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio de la redención es el mismo para todos los israelitas. Para todos por igual. El Eterno no hace distinción de personas. El Eterno siempre nos está viendo a nosotros con el mismo valor, el más importante al más humilde. Ahora, vamos a ver lo del precio de la redención, porque esto lleva a muchas discusiones en el día de hoy. Cuando se dice que el Eterno pide ofrendas o pide diezmos, yo sé que eso genera una discusión, ya lo analizamos, de por qué los diezmos es necesario darlos, porque es una manera de reconocer la soberanía del Eterno. Cuando nosotros le entregamos, le devolvemos, porque no es que le entreguemos, porque nosotros le devolvemos el diezmo de todo lo que el Eterno nos ha dado. Cuando se lo entregamos a Él de nuevo, nosotros estamos reconociendo que Él es nuestro Elohim. Recordemos que en el texto, cuando Abraham va a pelear con todos los reyes, antes de que aparezca Melquisedec, el rey de justicia, Abraham no quiso entregarle los diezmos al rey de Sodoma. ¿Por qué? Pues porque él sabía que era como reconocer que Él era su soberano, que Él era su rey. Por eso, el Eterno que nos provee, el Eterno que nos da, nos pide que nosotros de regreso, nosotros confirmemos con el pago, nosotros confirmemos que Él es nuestro Elohim. Ahora, ese dinero del rescate se daría para el servicio del tabernáculo de reunión, y nos dice que es un estatuto perpetuo para hacer expiación por las personas. Fíjense que no solamente en este momento que se van a contar las personas, también cuando alguien pecaba por ignorancia y había ofendido las cosas santas, había un pago siempre por el pecado. Un ejemplo lo tenemos en Levítico 5:14. Dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas, al Eterno traerá por su culpa al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, se añadirá la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Es decir, estamos hablando de un pago por el pecado. Cuando nosotros hablamos de pago por el pecado, es cuando nosotros entendemos esas palabras que de pronto escuchábamos tanto en la iglesia cristiana, pero que tal vez nunca las relacionábamos con el verdadero sentido. Es que Yeshua pagó por nosotros el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra redención. ¿Cuál era el precio de nuestro pecado? Nuestra propia vida. Nosotros habíamos cometido un pecado de muerte. Así que nosotros, el precio que pagábamos era el precio de nuestra propia vida. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Él pagó el precio y Él murió por nosotros. Este tema, que hoy se trata como un tema muy secundario, realmente es el tema más importante. Nosotros sabemos que todo lo que hizo Yeshua en favor nuestro fue lo que permitió, que es lo único que permite que nosotros podamos regresar al pueblo de Israel. Así que cuando vamos entendiendo todo esto, que Él pagó por nosotros la redención, que no hace acepción de personas, todo esto a nosotros nos confirma que venimos siguiendo una ruta que el Eterno mismo ha trazado,
pero que no nos podemos alejar de ella sin Yeshua, porque no tendríamos forma de pagar el precio de redención. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Eterno en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh. En Primera de Corintios 7:23 dice que también que por precio fuimos comprados. Así que todo esto, todo el precio que fuimos comprados, las ofrendas voluntarias que debemos dar para el Eterno, las ofrendas obligatorias o los diezmos obligatorios también que se deben dar para el Eterno, todo está ordenado desde el mismo Mishkan. Solo que nosotros estamos ahora en un tiempo diferente, donde no hay un templo, pero donde la obra del Eterno continúa. Nosotros hoy somos como un Mishkan ambulante, hasta que se reconstruya el templo. Fíjense que en Nehemías 10:32, ellos mismos cuando están reconstruyendo el templo, dice, nos impusimos por ley, o sea, ellos mismos tomaron la decisión de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Elohim. Esto ya no era un mandamiento del Eterno, esto era una decisión que ellos habían tomado de su propio corazón. Por eso cuando nosotros amamos la obra del Eterno, nosotros ponemos en ella realmente nuestro esfuerzo y ponemos en ella también la ofrenda de lo que el Eterno nos ha dado, porque siempre se va a necesitar para el servicio del santuario. Ahora, para que la obra continúe, se necesita de las ofrendas voluntarias y se necesita de todas las ofrendas que se den para la obra, para que la palabra del Eterno llegue hasta lo último de la tierra. Vamos a Éxodo 30. Éxodo 30 nos habla de la fuente de bronce. Recuerde que el Eterno está dando todas las especificaciones del tabernáculo, del Mishkan. En Éxodo 30, 17 nos dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y cuando se lavaren a Aarón y los hijos las manos y los pies, en ella se lavarán Aarón y los hijos las manos y los pies. Dice, y cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, dice, para que no mueran. ¿Por qué? ¿De qué es lo que nos está hablando este texto? Si nosotros lo vemos literalmente, lo entendemos. La fuente de bronce estaba allí dispuesta para que en el momento de entrar al tabernáculo se lavaran sus manos y cuando se fueran a acercar al altar, a quemar la ofrenda, lavaran sus manos y sus pies. Es una manera de entender que nosotros no nos podemos acercar al Eterno en pecado. Vamos a mirar acá primero cuando nos dice el Salmo 24, 3, 5, que nos dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en el lugar santo? Dice, limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Si ven, no, es una manera, esta manera de llegar hasta la fuente de bronce, eso es la manera literal que había que hacerla. No es que fuera algo simbólico, sino que había que hacerla. Pero nosotros espiritualmente aprendemos que nosotros no nos podemos tratar de llegar hasta la presencia del Eterno si nosotros tenemos pecado en nuestra vida. El proceso tenía que llevar primero arrepentimiento, esto lo vamos a ver más adelante. Pero en el momento vamos a centrarnos en la fuente de bronce. Voy a ponerles acá un poco más grande la fuente de bronce para que ustedes puedan ver no solamente la descripción de la fuente, sino su ubicación.
Es muy interesante un dato que aprendemos nosotros con el material con que se ha dispuesto que esta fuente funcione, que es el bronce. Fíjense esto, el bronce es una aleación metálica de cobre y de estaño. El cobre es usado en la prevención de enfermedades. Las bacterias no crecen en el cobre. Las bacterias no crecen por su componente biostático. Por eso dice que en la mayoría de los hospitales las chapas de las puertas son de cobre para reducir la transmisión de enfermedades. Fíjense, esto es muy interesante cuando nosotros pensamos en la fuente de bronce. Es muy interesante porque era como si los sacerdotes vinieran, lavaran sus manos, pero el que viene detrás no se contamine con las bacterias que pudiera haber quedado en el sitio. Nosotros tenemos un Elohim que, claro, él es el que él hizo la creación, él sabía de estas propiedades de los metales y no es al azar que él los hubiera utilizado. De todas maneras, los sacerdotes tenían que presentarse completamente limpios. Fíjense, otra cosa muy interesante es que la fuente de bronce se hizo con espejos, con los espejos de las mujeres, los espejos que las mujeres sacaron de Egipto. Yo les decía en la versión escrita, dice que nada cambia, todo lo que fue será. Las que cargamos espejos siempre somos las mujeres. Pero ¿por qué? Dice el Éxodo 38:8, hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué espejos? Para que al llegar a lavarse las manos, ellos se vieran su propia imagen y tuvieran como una evaluación, digamos, de sí mismos, si de verdad venían a presentarse bien delante del Eterno. Era como si hubieran colocado, como si colocaran hoy a la entrada, digamos, de la congregación o a la entrada del templo un espejo para que yo me mire a ver si vengo realmente bien presentada delante del Todopoderoso. Nada con él es al azar. El Eterno es el que va dando las instrucciones con un sentido muy especial. Éxodo 30 continúa dándonos todas las instrucciones para el aceite de la unción. Vimos en la parashá pasada que el aceite con que se encendía la menorá es diferente del aceite de la unción. El uno era con las olivas machacadas. El aceite de la unción tiene una composición especial. Está desde el verso 26 y esta composición especial del aceite era para ungir el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa con los utensilios, la menorá con los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con los utensilios, la fuente y su base. También con este mismo aceite de la unción se unge a Aarón y a los hijos y se consagran para que sean los sacerdotes. La consagración también era con este aceite de la unción. Dice el verso 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Pero dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni sobre otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Porque dice que con ese se ungirá a Aarón y a sus hijos. Es un aceite especial para el sacerdocio levítico y para ungir los reyes. El resto de las personas no debían ser ungidos con este aceite de la unción. Dice, cualquiera que compusiere un ungüento semejante y pusiere sobre él algo extraño será cortado del pueblo. Fíjense, ahí es donde nosotros volvemos con el tema de las instrucciones y la obediencia. Ustedes saben, ustedes entran por internet, ustedes van a encontrar una cantidad de sitios donde venden aceite de la unción. Pues ese aceite de la unción no se puede comprar. Primero porque no se puede poner ni en nuestras casas ni sobre nosotros. Y en segundo lugar porque son aceites extraños que ocasionaban que la gente fuera cortada del pueblo.
La composición era específica y hoy por hoy no se conoce. Así que en lugar de ponernos nosotros a ungir y a ungir casas y todo, más bien tratemos de seguir todas las instrucciones en orden. El Salmo 100 que nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Nosotros tenemos que vivir esa en continua alabanza, adoración, entrega, obediencia, poniendo al Eterno realmente como el centro de nuestra vida. Con eso es suficiente para que la presencia del Eterno esté sobre nosotros. En Éxodo 31 encontramos los llamados, y esta es una enseñanza muy linda. Dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en hebreo del Rúa Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Fíjense esto tan hermoso. El Eterno llama a Bezaleel, pero el Eterno no lo llama porque él tenga una capacidad especial para elaborar estas prendas preciosas que el Eterno está ordenando. El Eterno lo capacita con el Rúa Elohim, con el Rúa de santidad. Esa es la labor que hace el Rúa sobre nosotros. El Rúa nos lleva a toda verdad, el Rúa nos capacita, el Rúa habla por nosotros. El Eterno no nos llama porque nosotros tengamos una capacidad especial. El Eterno nos llama, y es porque simplemente hay un corazón que está dispuesto y Él es el que nos capacita a través de la obra del Rúa de santidad. Entonces, fíjense, llamó a Bezaleel de la tribu de Judá y dice: y he aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que le he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y los utensilios del tabernáculo. ¿Qué llama la atención acá? Primero, que llama uno de la tribu de Judá y uno de la casa de Judá y uno de la casa de Efraín, o la casa de Israel. Ahora, ¿qué significan los dos nombres? Bezaleel significa en la sombra o bajo la protección del Eterno, y Aholiab significa en la tienda del Padre. Es decir, personas que permanecían en la presencia del Padre, personas que ya su vida estaba dedicada al Eterno. Por eso yo les digo, no se trata de nuestras propias capacidades, se trata de un corazón dispuesto para que el Eterno, a través de su Rúa, nos capacite. Cuando ustedes quieren servirle al Eterno, lo único que necesitan tener es un corazón dispuesto a obedecer y un corazón dispuesto a seguir las instrucciones. Cuando esas instrucciones se siguen en obediencia, el Padre es el que capacita. Vamos a la ordenanza del Shabbat. Aquí encontramos en Éxodo 31:12, encontramos la ordenanza del Shabbat como una señal, algo muy importante que nosotros tenemos que aprender en este día. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. ¿Por qué muchas personas, o por qué nosotros antes en la iglesia cristiana, cuando estábamos en la iglesia, podíamos leer esto y como que no caíamos en cuenta que esto era para nosotros? ¿Saben por qué? Porque no teníamos la identidad israelita. Porque nosotros pensábamos que nosotros éramos una iglesia gentil. Que nosotros éramos una iglesia gentil que lo único hasta se enseñaba que había reemplazado a Israel.
Lo importante de saber hoy que cuando dice hablarás a los hijos de Israel, nosotros ya sabemos que es a nosotros, ¿de acuerdo a qué? Para si hay personas que me están viendo y todavía no saben, a Efesios 2 y Romanos 11, por ejemplo, que son dos textos que nos confirman que nosotros, los que no nacimos dentro del pueblo judío directamente, no sabemos si tenemos antepasados o no, pero no nacimos allí, nosotros que éramos llamados gentiles, por la circuncisión que son los pueblos judíos, nosotros no teníamos ni la nacionalidad de Israel, ni teníamos pactos, ni teníamos promesas, pero que a través de Yeshua nosotros adquirimos la nacionalidad de Israel nuevamente. Todo eso está en Efesios 2:11. Somos injertados en el olivo de Israel, de acuerdo a Romanos, y ahora somos hechos hijos de Israel. Ahora, como hijos de Israel, a través de guardar el Shabbat, nosotros obtenemos la señal de que somos los hijos del Eterno. Así guardaréis, dice el verso 14, el día de reposo, porque santo es a vosotros. Cuando nosotros entramos a guardar el Shabbat, se abre una puerta indiscutiblemente. El Shabbat es la puerta. El Shabbat es la puerta de entrada a la restauración de la casa de Israel. Porque cuando nosotros empezamos a guardar el Shabbat, el Eterno mismo nos santifica. El Eterno mismo es el que empieza a mostrarnos y a enseñarnos a vivir en santidad. Dice, guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Este es un problema que siempre se presenta. ¿Qué hacemos al principio cuando trabajábamos el sábado y cuando nosotros veníamos a celebrar el Shabbat y no teníamos? Pero, ¿saben una cosa? Yo les comparto esto muy rápido, pero en mi experiencia, ya de casi 20 años enseñando raíces hebreas, es que las personas que han dispuesto su corazón en oración para guardar el Shabbat y que han comenzado guardándolo al menos desde que cae el sol el día viernes y han dispuesto el corazón para poder, para que el Eterno les abra una puerta que les permita disfrutar de ese día de reposo, esa puerta se ha abierto con mayores bendiciones. Si era que se ganaba algo en el día del Shabbat, ese algo que se ganaba ese día se ve reflejado y multiplicado en los demás días de trabajo de la semana. Miren, no tengan temor de creer en el Eterno, no tengan temor. Muchos la excusa es, yo no puedo cambiar de trabajo, pero el Eterno sí le puede abrir una puerta. Nunca tengan sus propias fuerzas, como veíamos ahorita, o sus propias capacidades, como la base de servirle al Eterno. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Hoy vamos a aprender, cuando lleguemos al tema del becerro de oro, vamos a aprender una cosa muy interesante con respecto al cambio del día de reposo. ¿Por qué el día de reposo fue cambiado? Nosotros sabemos por los documentos que existen en Roma que el Shabbat fue cambiado por Constantino y fue cambiado por el papado para el día del sol. Fue cambiado del día de reposo, del día Shabbat, al día del sol, que es el primer día de la semana. Así que el Eterno nos está diciendo que el Shabbat es una ordenanza perpetua. Mucho la justificación que fue que Yeshua resucitó en el primer día de la semana. Pero a pesar de que eso es verdad, nadie podía cambiar el día de reposo, porque el día de reposo además es un anticipo del reinado milenial. Entonces, aquí nos dice muy claro que se celebrará en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y fíjense desde cuándo estableció el Eterno esa señal.
en 6 días desde la creación, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo del Eterno. Con el propio dedo del Eterno se escribió que el Shabbat era el día de reposo ordenado y una señal entre el Eterno y sus hijos. Cuando nosotros venimos al Shabbat, adquirimos esa señal, por eso empezamos a ser santificados, porque además empezamos a conocer la Torah que nos lleva a vivir en santidad. Aprendemos a seguir las instrucciones. En Éxodo 31:13, que acabamos de leer, hay un dato que es muy interesante y que viene en el Targum, que nos dice: hablarás a los hijos de Israel diciendo, sobre toda cosa guardaréis los días de Shabbat, porque son una señal entre mí y mi membra por todas sus generaciones. Está hablando en que el Shabbat, y en el verso 17 dice una señal entre la membra y los israelitas. ¿Quién es la membra? Aquí les voy a ampliar esto para que ustedes lo puedan ver directamente desde el Targum, cuando nos dice que deben observar los Shabbat como una señal entre el Eterno y su palabra, y más adelante que nos dice que entre el Eterno, entre la membra o la palabra del Eterno y el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tiene esto de interesante? Que nosotros sabemos que la membra, de acuerdo al Targum, es la imagen, es la palabra del Eterno cuando se aparece en forma visible. Es decir, que nosotros sabemos que está diciendo que es un pacto entre Yeshua, que es la palabra del Eterno, y el pueblo de Israel. Y esto no es nada que a nosotros nos sorprenda, sino que por el contrario nos ayuda a aclarar algo muy importante. Yeshua mismo dijo en Marcos 2:28 que Él era el Señor del Shabbat. Él es el Señor del Shabbat. Ustedes se han puesto a pensar que Él es el Señor del Shabbat y le cambiaron el día para el domingo. Ahora, ¿por qué es el Señor del Shabbat? Porque el pacto entre el pueblo de Israel y el Eterno a través del Shabbat se hace a través de la membra, nos dice la versión aramea de las Escrituras. Así que para las personas que tienen una duda de que nosotros ahora con Yeshua, porque Yeshua resucitó. No, Yeshua mismo dijo: yo soy el Señor del Shabbat. Yeshua guardó el Shabbat, los apóstoles guardaron el Shabbat. Ninguno habló en las Escrituras de siquiera se le ocurrió pensar en el primer día de la semana para cambiar el día de reposo. Así que nosotros tenemos que entender que cuando entramos por esa puerta del Shabbat, ¿por qué vienen tantas bendiciones a nuestra vida? Porque nosotros entramos por una puerta de obediencia donde adquirimos esa señal de que nuestro Elohim es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Ahora, vamos a Éxodo 32, el becerro de oro. Este es un tema que es muy importante de entenderlo, porque tenemos que partir de un principio. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy está ocurriendo lo mismo. Fíjense, hagamos otra vez el resumen muy rápido. El pueblo sale de Egipto, el Eterno los liberó de Egipto, ellos vieron las maravillas, los milagros, todo. Apenas llegaron al monte Sinaí, apenas llevan 50 días después de haber salido de Egipto. Ellos llegan allí al Sinaí, ya recibieron la declaración de amor, ya vieron la presencia, escucharon las voces, ellos han visto todo el proceso. Ahora, pero Moisés sube por las tablas y miren lo que sucede. Ya anteriormente, en una paracha anterior, habíamos visto una parte de este mismo evento, porque en la Torah está tomado desde 2 ángulos. Uno desde el monte y otro lo que estaba ocurriendo en el campamento. Pero fíjense lo triste, el pueblo que acaba de ser liberado, qué tan rápido cae en pecado y entra otra vez en la fornicación con dioses ajenos. Fíjense que a uno le parece inexplicable, ellos acaban de ver esto,
pero vamos a ver en qué se parece a este tiempo actual. ¿Qué era lo que estaba pasando en el campamento? O sea, anteriormente, como les digo, habíamos visto lo que estaba ocurriendo con Moisés y la presencia del Eterno. Pero ahora vamos a ir al campamento. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense, esto es un diálogo inconcebible, inconcebible. ¿Cómo que? Dice, viendo el pueblo, es decir, estaba el mismo pueblo de Israel diciéndole a Aarón, haznos dioses, haznos Elohim. Aquí la palabra es Elohim. Y fíjense una cosa que para que aprendamos en un paréntesis que es muy importante. La palabra Elohim es para el Eterno, pero la palabra Elohim es para los dioses falsos también, porque recordemos que la palabra Elohim es un título, no un nombre. Ahora, ellos no están diciendo, bueno, ¿por qué se demorará tanto Moisés? Oremos, clamemos al Eterno, pidamos una señal al Eterno. No, ellos piden que se hagan dioses al estilo de Egipto. Ellos habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Pero ¿cuál es la respuesta de Aarón? Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y fue el mismo Aarón, que para mí esto es algo inexplicable, el mismo Aarón dice que los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, cuando hicieron el becerro, dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto de verdad que es un texto bien difícil de entender, bien difícil, porque ellos sabían, el Eterno les había revelado en Egipto. Recordemos que ya lo vimos, que el Eterno mismo se reveló y les dijo, yo soy Yud, Het, Vav, Hei, yo soy el que soy, yo soy el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por los siglos. Él ya les había revelado el nombre. ¿Cómo es posible que ellos en este momento tan rápido hagan un becerro de oro y digan, estos son tus dioses? Recordemos que ya habían recibido, ellos estaban recibiendo todos los mandamientos. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Eterno. Construyendo un becerro de oro, pero dice que la fiesta va a ser para el Eterno. ¿Qué había ordenado el Eterno? No hará figura de los que están en el cielo, los que están en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellos, porque yo soy un Elohim celoso. Yo soy un Dios celoso. Ellos ya lo habían escuchado. Pero la dificultad de seguir las instrucciones nuevamente aparece acá. Nosotros salimos de Egipto, nos sacó el Eterno de todas esas enseñanzas que venían de Roma, digamos en general de Babilonia. El Eterno nos sacó a través de Yeshua. A través de Yeshua primero nos recoge, de ahí nos saca. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros cuando ya estamos saliendo hacia el desierto? Unos niegan a Yeshua, otros le cambian todo, otros reconocen, otros vienen a decir que no, que el que nos sacó a nosotros de Egipto fue, digamos, los mandamientos de los hombres, los mandamientos de los sabios, y todos se van hacia allá, olvidando tan pronto. ¿Quién fue el que nos trajo hasta acá? ¿Quién fue el que dio su vida y pagó el precio de redención por nosotros? Es tan fácil cambiar las cosas y nosotros así como no entendemos lo que está sucediendo acá en esta parte de Éxodo 32, cómo este pueblo que había visto estas maravillas es capaz de cambiar y de volverse a los dioses falsos tan rápidamente. Es el mismo, créanme, el mismo fenómeno que estamos viendo hoy. Todo no, que cuento de Yeshua, que cuento de que pagó ningún precio, eso es mentira, la cruz no existe, todo viene con lo mismo, solo porque nosotros
tenemos ahora que reconocer y darle el crédito, el falso crédito, lógicamente, porque pues eso nunca ocurrió, que hubieran sido los textos de los sabios o el Kabbalah o el Talmud, el que nos hubiera abierto los ojos y el que nos hubiera traído hasta acá. Viendo Aarón esto, tomó el becerro y dijo, será fiesta para el Eterno. Lo mismo hoy. No, nosotros aprendemos desde acá de los hombres otra vez, pero nosotros estamos siguiendo un camino hacia el Eterno. Mentira, mentira. Reflexionemos cuál fue nuestro caminar. Nuestro caminar fue que Yeshua nos trajo del mundo y nos trajo a las congregaciones cristianas para que allí, en esa relación íntima con Él, nosotros fuéramos conociendo la palabra hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles y nos fuera revelado entonces la Torá que estaba velada a nuestros ojos. Un hecho que hoy vamos a entender también. Entonces, en Éxodo 32:5 dice que pues, sería fiesta para el Eterno, que sería una fiesta para el Eterno. El Eterno, por ejemplo, en Deuteronomio 4:12 dice, habló en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ellos ya sabían que no se podía hacer ninguna figura. Nosotros al Eterno lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad, como nos dice Juan 4:23. Dijo Yeshua, la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué los verdaderos adoradores? Porque ahora a través de Yeshua nosotros podemos, ya con la Torá, podemos adorarle realmente en el espíritu, porque a través de Yeshua Él nos da su rúa, y en la verdad, porque la palabra, la Torá es la verdad. Yeshua es la Torá viviente y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente por mí se llega al Padre. Dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo estaba feliz con lo que había hecho. Ellos siguieron lo más tranquilos haciendo las ofrendas de paz. Ellos ni se dieron por enterados del pecado que habían cometido. Pero ¿qué pasó con el Eterno? Entonces el Eterno le dijo a Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, que yo les estaba diciendo ahora. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios y han dicho, estos son tus dioses. Ustedes pueden imaginar el dolor del corazón del Eterno. El mismo que debe sentir hoy, cuando después de amarnos hasta el punto de traer su palabra, su propio hijo, a morir por nosotros, hoy lo desprecian, simplemente porque, aquí teníamos el Talmud, ¿por qué no lo leyeron antes? ¿Por qué antes, en todos estos 2000 años, nunca lo leyeron? ¿Y por qué nunca llegaron a la verdad? Entonces dijo el Eterno a Moisés, este pueblo, por cierto, es un pueblo de dura cerviz. Déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haga una nación grande. El Eterno pensó inclusive en consumir a Israel y más bien de Moisés sacar una nación. Solamente por la intercesión de Moisés esto no ocurrió. Yo les decía ahora hace un rato que es muy interesante que ese becerro de oro era un dios egipcio llamado Hathor, que era el que rendía el culto al sol, que venía del culto al sol. Y les hablé cuando hablábamos del Shabbat, de que había sido cambiado el día de reposo para el día del culto al sol. Ustedes se dan cuenta cómo estábamos contaminados nosotros con ídolos falsos, y cómo al venir al Shabbat nosotros entramos de nuevo en ese camino de santidad. Moisés entonces oró en la presencia del Eterno y le dijo al Eterno, pero ¿por qué se va a encender tu furor contra el pueblo que sacaste con gran poder y mano fuerte? Porque los egipcios dirán, pues miren, lo sacó para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Moisés le ruega entonces, arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, por los cuales has jurado por ti mismo. Él le apeló a la misericordia del Eterno.
y a la promesa que les había dicho de multiplicarlos. Dice el verso 14, entonces el Eterno se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Él escuchó la intercesión de Moisés. Moisés entonces desciende del monte trayendo las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Este es un dato que es muy importante cuando estudiamos cuando estamos estudiando los profetas. Recuerden siempre que las tablas estaban escritas por ambos lados, de uno y otro lado. Las tablas eran obra del Eterno y la escritura era escritura del Eterno sobre las tablas. Él con su propio dedo las había grabado sobre las tablas de piedra. Pero ¿qué pasó? Una cosa era lo que el Eterno le estaba diciendo a Moisés, otra lo que Moisés sintió cuando vio al pueblo. Y fíjense, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Recordemos que Moisés había podido subir hasta la presencia del Eterno, pero Josué se había quedado un poco atrás. Y ya Moisés ha llegado al sitio donde estaba Josué. Y él le respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Fíjense una cosa que nosotros de verdad nunca vamos a comprender, como es la misericordia del Eterno. El Eterno escuchó el clamor de Moisés y su corazón volvió otra vez en compasión por Israel. Pero nosotros nosotros no tenemos la misericordia del Padre, definitivamente. Por eso Moisés, como apenas ve esto, apenas ve el becerro, yo creo que él no había entendido la magnitud del pecado que estaba cometiendo Israel. Y entonces ahora su reacción inmediatamente fue quebrar la ketubá de las bodas. Recordemos que esas tablas escritas con el dedo del Eterno era la ketubá de las bodas. Por eso ese primer pacto quedó roto en este momento. Por eso hay la necesidad del nuevo pacto del cual nosotros somos parte. Ahí es donde nosotros entendemos, este pueblo pecó y rompió ese pacto. Ahora él se anuncia después la misericordia del Eterno, anuncia en Jeremías 31, por ejemplo, que va a haber un nuevo pacto con las mismas personas, con la misma casa de Judá y la misma casa de Israel, solo con Israel, pero un pacto nuevo. Entonces, nosotros tenemos que, cuando entendemos este proceso de las bodas, que está confirmado, por ejemplo, en Jeremías 2:2, donde dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Él está hablando de que esto en el Sinaí era un compromiso de bodas. En Jeremías 31:32 también nos está hablando del pacto que está roto, no como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Él ya era el esposo y rápidamente hubo infidelidad. Como les digo, también hoy es nuestro esposo porque estamos dentro del nuevo pacto, pero hay infidelidad rápidamente. Yeshua, que es el garante del nuevo, el que vino a sellar el nuevo pacto con su propia sangre, es sacado rapidito del camino. Entonces Moisés tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber al pueblo, a los hijos de Israel. Que era un tema que nosotros no podíamos entender cuando estábamos en la iglesia, porque les digo, yo fui maestra muchos años, jamás entendimos esto, con qué está relacionado, con la prueba de las aguas amargas. Recordemos que cuando lleguemos al libro de Números lo vamos a estudiar mejor, pero recordemos que una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que encontró fueron aguas amargas que fueron endulzadas con un madero. Las aguas amargas que representan como el juicio que se hace para ver si hay infidelidad o no. Cuando estudiemos el tema en Números, vamos a ver la mujer que infiel o que se sospechaba que era infiel,
que era presentada delante de los sacerdotes y del pueblo, y debía beber las aguas amargas. Si era culpable moría, y si no era culpable, pues simplemente salía ilesa de la prueba. Ahora, en este caso también hubo una infidelidad, y Moisés le da a tomar el becerro de oro quemado, reducido a polvo, lo pone en las aguas y lo da a tomar a los hijos de Israel. Los que fueran culpables morirían, los que fueran inocentes de esta abominación no morirían. Es lo mismo que hizo Yeshua en el madero, cuando él tomó las aguas amargas. Él las tomó por nosotros, pero como éramos culpables, él murió. Fíjense, todo está conectado en la escritura. Entonces Moisés le dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tal pecado? Ahora viene y claro, Aarón fue el que permitió todo esto. Y Aarón le dijo: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque Moisés no sabemos qué le aconteció. Ahora, de verdad esto puede ser una excusa. La presión de los hombres, que ellos mismos se sientan que hay que darle gusto, porque los hombres aquí, si nosotros nos ponemos del otro lado, que no es de los hombres, pues claro que vamos a recibir rechazo. Pero saben una cosa, nosotros tenemos que tomar una decisión. O le obedecemos a los hombres o le obedecemos al Eterno. Nosotros no podemos, para ganar la aprobación de los hombres y para ganar el aplauso de los hombres, dejar la palabra del Eterno atrás y simplemente sumarnos a lo que ellos están enseñando. Nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Entonces, nos dice acá, nos sigue diciendo acá en el verso 25, Moisés, viendo que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, se puso a la puerta del campamento y les dijo: ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Y los hijos lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Recordemos, las aguas amargas determinaban los que habían cometido el pecado. Ahora uno dice: pero ¿por qué esa mortandad? ¿Por qué y muchas personas, especialmente los antimisioneros, preguntan, y es que el Eterno permite que haya un sacrificio humano para perdón. Pues bueno, aquí estos que murieron traen después la restauración de la relación entre el Eterno e Israel. En Números 25:11, más adelante lo vamos a ver, cuando Finés, el hijo de Eleazar, también hizo apartar el furor de los hijos de Israel, cuando él viene y llevado por el celo del sitio, del campamento, también mata a la pareja que estaba haciendo abominación delante del pueblo. Entonces, nosotros tenemos que entender de todo este proceso. Hay consecuencias de pecado, hay consecuencias de muerte para el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, nosotros vamos a permanecer bajo esa protección del Eterno. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que le dé bendición sobre todos vosotros. Hoy tenemos nosotros que escoger: o estamos con el Eterno o estamos con los hombres. Y fíjense esto que sigue tan interesante. El libro de la vida. Aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno para aplacar acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés volvió al Eterno y le dijo: te ruego por que este pueblo que ha cometido este gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones su pecado, y si no, que me borres a mí del libro que has escrito. Aquí es donde aparece la primera relación al libro de la vida. Moisés sabía que hay un libro escrito con todos los nombres de los hijos de Israel, y el Eterno le dijo a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva al pueblo donde te he dicho, que mi ángel irá delante de ti,
pero en el día del castigo yo los castigaré por su pecado. Y el Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro. O sea, la consecuencia del pecado vino un perdón, pero la consecuencia del pecado de todas maneras va a venir. Ahora, lo que le está diciendo con respecto al libro es muy importante. Moisés sabía que hay un libro de la vida. ¿Y cómo se llama el libro de la vida para el pacto renovado? El libro de la vida del Cordero. Porque es a través de Yeshua que nosotros podemos entrar a ser parte del pueblo de Israel. Es a través de Yeshua que nosotros somos inscritos en el libro de la vida. Pero en el libro de la vida no se inscribe nadie por herencia. No porque tú tengas unos padres creyentes, estás escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida la inscripción es personal. Cada cual es responsable. Y permanecemos en el libro de la vida en obediencia. Pero si estamos en desobediencia, somos cortados del libro de la vida. Pensemos en este verso que es tan importante. Pensemos en esto. Yeshua dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros recibimos a Yeshua, nosotros fuimos inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque ahora entramos a ser parte del pueblo de Israel. Pero cuando lo niegan, a todas estas personas que lo están negando o que lo están reduciendo a ser un hombre cualquiera, estas personas estarán siendo borrados del libro de la vida del Cordero. Si Yeshua dijo: si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Hay que tener esto muy en cuenta. Ahora, ¿para qué se necesita ese libro de la vida? En Apocalipsis nos dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Se dan cuenta? En el libro de la vida estamos inscritos por Yeshua. Ahora, ¿quiénes entran a la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. A la Nueva Jerusalén no se entra sin Yeshua. A todos los que han negado a Yeshua, se los digo, están en el momento de regresar otra vez en obediencia. Se fueron detrás de este becerro de oro. Hoy están en el momento de regresar en obediencia y de reconocer que es únicamente a través del Cordero de Pesach el que quitó el pecado que nosotros teníamos. Así que es tan importante entender todo este proceso. Recuerde que el Eterno acaba de decir: mi ángel irá delante de Israel. ¿Quién es el ángel? El ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Es Yeshua. Es la imagen visible de Elohim. El ángel de Yahweh es Yeshua sin duda alguna, porque el ángel de Yahweh siempre hace referencia a él mismo como el Eterno mismo, como una imagen visible que nosotros podemos ver sin morir. En Éxodo 33, entonces el Eterno, como consecuencia de todo este pecado, toma una determinación muy importante de entender. Aquí va a suceder un cambio en la ubicación del Mishkan, que nosotros lo tenemos que entender porque tiene que ver con nuestra propia vida hoy. Éxodo 33:1. Yahweh le dijo a Moisés: sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel. El ángel de Yahweh va a ir delante del pueblo. Pero ahora le dice: el ángel de Yahweh, es decir, mi imagen visible, va a ir delante de ustedes, pero yo no subiré en medio de ustedes. O sea, el Eterno mismo, la presencia misma del Eterno, no va a subir en medio del pueblo porque los consumiría en el camino. Nosotros sabemos, cualquiera que se presente delante del Eterno con pecado muere de manera instantánea. Por eso el Eterno proyecta una imagen visible con la que los hombres nos podemos enfrentar y no morimos. Abraham vio a Yahweh en Génesis 18 y habló con él y comió con él, pero lógicamente que no era el Eterno, sino su imagen visible, era con Yeshua, con quien estaba él cara a cara.
Entonces, esto es muy importante. El Eterno ahora le dice, ustedes de aquí en adelante, solo el ángel de Yahweh va a estar con ustedes, porque si yo fuera, yo los consumiría. El Eterno dice, porque yo mismo no iré, dice en muchas versiones judías, en versiones mucho más originales al hebreo. En la versión aramea dice, porque yo no quitaré mi chequiná de ustedes, aunque son de dura cerviz, para que no los destruya en el camino. En el Targum se dice, ya habla del ángel de Yahweh, pero habla de la chequiná, que esa parte de su espíritu que también puede estar entre nosotros sin que nosotros muramos. Cuando hablamos de que ahora dijimos en el principio que el Eterno había mandado su Rúa de santidad, el Rúa Elohim, para capacitar a los del tabernáculo, ¿recuerdan? Bueno, esa presencia del Rúa de santidad en medio nuestro no nos destruye, pero si el Eterno mismo, que es espíritu, viniera a él, y viniera a él completamente, todos seríamos consumidos. Con el Shaddai, recordemos que el Shaddai es otro nombre que tiene esa imagen visible de Elohim. El ángel de Yahweh es el mismo el Shaddai, que es como se presenta delante de Abraham. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo dice, oyendo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Eterno le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré de en medio de ti y te consumiré. Quítense ahora sus atavíos, quítate ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Cuáles son esos atavíos? Realmente no hay una respuesta clara con respecto a lo que son los atavíos que el pueblo de Israel se ponía. Pero lo que nosotros podemos entender es que son como ornamentos que el Eterno había dado para el pueblo de Israel. Los atavíos es la palabra ornamento. Ahora, fíjense esto. Cuando el Eterno, miremos esto, por lo menos para poder dar, digamos, algún soporte dentro de la misma escritura. En Ezequiel 28:13, el Eterno nos dice que cuando Hasatán, que era su arcángel, él lo puso en el Edén, él lo vistió de vestiduras preciosas. Ahora, ¿no sería que el Eterno había ordenado vestiduras preciosas también para el pueblo de Israel? Bueno, pues en este momento lo que está diciendo el Eterno es, esas vestiduras se van a quitar y ustedes van a vestir de luto. ¿Eso qué significa? Recordemos que cuando están los 3 días antes en el Sinaí, esos 3 días anteriores eran de preparación, de limpieza, de ponerse sus nuevos atavíos. Ellos tenían los vestidos de bodas. Lo que hizo el Eterno fue quitar el vestido de boda porque el pacto se había quedado roto por la infidelidad del pueblo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Podemos entender que son los atavíos de bodas. Y fíjense lo que sucede acá. Éxodo 33:7, Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Eterno salía al tabernáculo de reunión que ahora estaba fuera del campamento. Recuerdan que hasta en la parachá pasada, el Mizcán estaba en el medio del pueblo. Todas las tribus estaban situadas alrededor del campamento. Pero ahora el pueblo pecó. Ya el Eterno le dice, bueno, yo ya no voy a estar, el Mizcán ya no va a estar en medio del campamento. El Mizcán ahora va a estar a un lado del campamento. Y todo el que quiera venir a buscarme tiene que salir de su tienda y caminar hasta el tabernáculo de reunión o el Ogel. El Targum lo llama la tienda de la casa de estudio. Esto es una cosa que es importante. También sinagoga viene de lo mismo, como de la casa de estudio. Es como una forma de Mizcán, donde yo salgo de mi casa y me voy para aprender la palabra del Eterno.
Ese es un cambio. Primero, el Mizcán está dentro del pueblo. El pueblo no tenía que moverse. Nomás desde sus tiendas, ellos estaban alrededor del Mizcán. Ahora el Mizcán estaba a un lado y ellos debían tener la disposición del corazón y la decisión de salir para encontrarse con el Eterno y para aprender su palabra. Entonces, dice, sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de la tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Ellos ya tenían miedo. Ellos ya desde la tienda miraban a ver qué iba a pasar cuando Moisés entrara. Ellos sabían que habían cometido un gran pecado. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, miren qué hermosura, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Eterno hablaba con Moisés. Cuando nosotros buscamos esa presencia del Eterno, el Eterno mismo envía su Shekinah, su espíritu, para poderse comunicar con nosotros. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ellos ya no se acercaban, pero desde la tienda ya empezaban a adorar. La actitud era ¿de qué? De temor. Ahora, pero encontramos un texto muy interesante. Hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nosotros ahora entendemos por qué Josué fue el sucesor. Josué venía, estaba con Moisés venía, estaba con el Eterno y se regresaba, pero Josué permanecía en la presencia del Eterno todo el tiempo. ¿Qué tanto estamos nosotros buscando la presencia del Eterno? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a salir y a aprender lo que el Eterno tiene para nosotros como su voluntad? Entonces dice que Moisés veía al Eterno cara a cara. La Escritura nos confirma que era el Eterno el que miraba a Moisés cara a cara. Que recordemos, Éxodo 33:20 dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto es muy importante, no es lo mismo que Moisés mirara al Eterno cara a cara, que el Eterno mire a Moisés cara a cara. Entonces Moisés dijo al Eterno, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres el camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Miren esto tan hermoso, mi presencia irá contigo. Y Moisés le dijo, pues yo no quiero ir solo, yo quiero hacer este recorrido contigo. Pero él le dice, yo no voy a ir, pero mi presencia irá contigo, mi panim. ¿Quién es Sar-Japanim? Muchas veces hemos hablado de lo mismo. Sar-Japanim, el príncipe de la presencia, que en el mismo judaísmo ortodoxo se le llama Yeshua Sar-Japanim, el ángel de la cara o el ángel de la presencia, que es el mediador, es el redentor de Israel, es el salvador. Entonces lo que le está diciendo el Eterno es, yo no voy con ustedes porque los destruiría, pero Yeshua Sar-Japanim irá delante de ustedes. ¿Quién es el que va delante de nosotros hoy? Yeshua Sar-Japanim, el ángel de la presencia. Es el mismo. Pero si usted lo está negando, o usted está diciendo que el que va delante de usted es un hombre cualquiera, ¿de qué está protegido? Porque nosotros estamos protegidos por Yeshua Sar-Japanim, porque él tiene toda la autoridad del Eterno. Esto lo sabemos por el libro de Daniel, que el Eterno le entrega a su imagen visible toda autoridad en los cielos y en la tierra, pues porque es el mismo. Si usted cree que Yeshua es un hombre cualquiera, ¿de qué lo va a proteger un hombre cualquiera? ¿No es mejor escoger que sea Yeshua Sar-Japanim el que vaya delante de nosotros? Entonces dice, y Yahweh iba delante de ellos, el panim. Ahora, miren lo que sigue ocurriendo. Éxodo 33:15. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿En qué se conocerá que haya hallado gracia en tus ojos y tu pueblo, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es decir, que haya algo especial. Y el Eterno le dijo a Moisés: haré esto que has dicho, porque has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, muéstrame tu Shekinah, muéstrame tu presencia. Muéstrame ese panín, esa presencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, le dijo el Eterno, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero le dijo, pero no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y le dijo, he aquí un lugar, tú estarás en la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña. Aquí, mis amigos, vemos, pero de la manera más clara, que el Eterno tiene una imagen visible, que su gloria es una imagen visible. Por eso Yeshua mismo reconoció ser la gloria de Elohim. Yeshua lo reconoció, ¿por qué? Porque la gloria, aquí vemos al Eterno y a la gloria separados. El Eterno va a proteger a Moisés en la hendidura de la peña y la gloria de Yahweh va a pasar pronunciando el nombre de Yahweh. Va a pasar pronunciando el nombre del Eterno, pero va a pasar delante de Moisés. Y dice, cuando pase la gloria, te cubriré y después apartaré mi mano y podrás ver mi espalda. ¿El Eterno tiene espalda? No, porque el Eterno es un espíritu, pero la gloria del Eterno sí tenía una espalda que Moisés pudiera ver, porque es una imagen visible. Recordemos, había aparecido a Abraham, había comido con él, había comido inclusive carne y leche, sin que hubiera ningún problema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que afianzarnos en la identidad de Yeshua, porque Yeshua es Yeshua Sarjapanim, es el príncipe de la presencia, es el que va delante de nosotros, es eterno, tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, y es la gloria misma del Eterno, y Yeshua dijo que él era la gloria del Eterno. ¿Cómo van a decir hoy que un hombre cualquiera, un pecador, puede salir a decir que yo soy la gloria del Eterno desde antes de la creación? Yo francamente, yo les digo, insisto, porque yo no puedo creer sino por un poder sobrenatural, ese poder sobrenatural que fue anunciado por el Eterno, que dijo, para los que no aman la verdad, yo les enviaré un espíritu de error para que crean a la mentira. Porque solamente uno con un espíritu de error puede creer en una mentira como esa. Ahora, sigamos acá. Moisés vio entonces la espalda de Sarjapanim, del ángel de la presencia. Y Yeshua, como les digo en Juan 17:5, confirmó que él era la gloria misma del Eterno. Entonces, en Éxodo 34 nos dice, y Yahweh le dijo a Moisés, ahora ya una vez que Moisés ya está definido, el tabernáculo está a un lado, la gloria, Yeshua Sarjapanim es el que va a ir delante del pueblo. En Éxodo 34 le dijo el Eterno a Moisés, hazte las 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Qué es lo que nos está anunciando? El nuevo pacto. Va a haber un nuevo pacto en el futuro. Ahora les voy a volver a dar las tablas, es decir, les voy a volver a dar esa ketubá. Dice, prepárate y escribiré las palabras que estaban en las tablas primeras. Es decir, recordemos, en el nuevo pacto las tablas están escritas en el corazón, pero el hecho de unas segundas tablas, el hecho de todo eso es como que vuelve otra vez a empezar el proceso hasta que venga la confirmación del pacto. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí, y no suba hombre contigo, no sea que perezca en el monte, y ni ovejas ni bueyes. Y Moisés alisó las tablas como las primeras, se levantó y subió al monte y llevó las tablas, y el Eterno descendió en la nube y estuvo proclamando el nombre de Yahweh. ¿Quién fue el que descendió en la nube? Y está diciendo Yahweh, Yahweh. Él es la misma Shekinah del Eterno. Es la misma Shekinah que nos está hablando de Yahweh.
Yeshua decía, mi Padre y yo somos uno, pero Yeshua, que es la palabra de Yahweh, se refiere a él como mi Padre mayor que yo. O sea, nosotros vemos que la imagen visible es el mismo Elohim, pero es como si fuera como si se hubiera reducido para poder estar enfrente nuestro. Tiene el mismo poder, es el Eterno el que habla, pero nosotros podemos estar al frente. ¿Y qué dice esta voz? Nos dice Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. De verdad que nosotros no hemos sido consumidos por la misericordia del Eterno, porque si a nosotros mismos nos hastía ver todo este pecado que hay, ¿cómo será al Eterno? Solo por su compasión y misericordia no hemos sido consumidos. Él es el que guarda, dice, misericordia millares, el que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que de ninguna manera podrá tener por inocente al malvado. Por allá alguien se inventó una frase falsa que dice que el Eterno ama al pecador pero odia al pecado. No, el Eterno no ama al pecador. El Eterno escucha al pecador y cuando el pecador se arrepiente, su misericordia es tan grande que Él perdona la iniquidad, no importa qué clase de pecado hubiera sido. Él es tan misericordioso, pero ese cuento de que Él ama al pecador, entonces tranquilo, vamos por la vida pecando, porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no es verdad. El Eterno, el pecador, está destituido de la gloria del Eterno, nos dice la palabra. Y dice que un abismo se abre entre el Eterno y nosotros cuando estamos en pecado. Pero entonces dice, nunca tendrá por inocente al malvado, es decir, el que pecó tiene que arrepentirse. Pero dice también que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si algo hay bien importante en la vida es que nosotros aprendamos a orar pidiendo perdón por las generaciones pasadas nuestras, porque nosotros no sabemos qué hicieron los antepasados. Nosotros no sabemos, digamos, si nosotros venimos, como creemos que la mayoría del pueblo latino, gran parte del pueblo latino, viene de los judíos sefarditas que se asimilaron a la iglesia católica. Nosotros no sabemos qué hicieron, nosotros no sabemos qué pasó, no sabemos de dónde venimos, simplemente. Tenemos que orar por esas generaciones pasadas, pidiendo que la misericordia del Eterno nos ponga como en una cuenta nueva a partir de nuestra propia vida a nuestros descendientes, porque cuando el Eterno nos perdone, también esa bendición va a alcanzar a las generaciones nuestras, a nuestros hijos, nietos, bisnietos y todas las generaciones que sigan hacia adelante. Entonces dijo, si he hallado gracia en tus ojos, que vaya el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. Y el Eterno contestó, he aquí que yo hago pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Saben? Cuando nosotros estamos en obediencia, cosas tremendas hace el Eterno con nosotros. Yo le digo, yo solamente le he servido al Eterno con todo mi corazón, pero me podría quedar aquí horas de horas contándoles los testimonios y de las cosas que el Eterno ha hecho en mi vida, lo que las otras personas que están alrededor mío han podido ver. Milagros y maravillas, sanidades absolutas, completas, las cosas que como el Eterno me provee, me ha provisto, como el Eterno me ha guardado. O sea, yo pudiera, y ese es el mismo caso tuyo. El Eterno no necesita sino un corazón obediente y las maravillas que vamos a ver, porque nosotros tenemos al único Elohim vivo y verdadero. Al único, no hay más, los dioses falsos, eso no existe. Eso no existe. El único que existe, nuestro creador, el Elohim de Israel, Él es el único que existe. Entonces dice, ¿qué dice? Para que puedan venir todas y podamos ver las maravillas de su poder. Dice, guarda lo que te he mandado. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, para que no sean tropezadero.
Nosotros no tenemos que seguir mandamientos de hombres, ni cabalá, ni cosas de todo eso que viene de Babilonia. Nosotros tenemos que guardar su Torah, y aquí nos la está revelando. Derribaréis los altares, quebraréis las estatuas. ¿Sí ven? Él no te hace inclinar a ningún otro Dios. Nosotros no nos podemos inclinar delante de los hombres. ¿Cómo es posible que por ejemplo, que la palabra, la Torah nos dice que el Eterno es un Ejad, y Ramban dijo que era un Yahid, y ahora le creen a Ramban y no le creen al Eterno? Eso es lo que hace que las personas nunca puedan ver el poder del Eterno. Él es Dios celoso. Entonces dice, no hagan alianza con los moradores de la tierra, no forniquen detrás de sus dioses, no hagan dioses de fundición, guarden la fiesta del pan sin levadura, que guarden toda la festividad de Pesach. Dice, por 7 días comerás según te ha mandado. También reclama del primer nacido, mío es, del ganado, todo primogénito de vaca, de oveja, que sea macho, está reclamando el primogénito. Y aquí es donde nos trae este misterio que es tan hermoso, pero dice que redimirás con cordero el primogénito del asno. El primogénito del asno redimirás con un cordero. Recordemos, ¿quién es el asno? Efraín, la casa de Israel. Somos comparados con un asno en Oseas. En el libro de Oseas somos comparados con la casa de Israel con un asno, y la casa de Israel tenía que ser redimida con un cordero. ¿Quién es el cordero? Yeshua. De nuevo, si usted deja a Yeshua, se quedó sin redención. Dice, y si no lo redimieres, entonces el asno tiene que morir, quebrará su cerviz. ¿Se dan cuenta? Si ustedes dejan a Yeshua, si ustedes lo convierten solamente en un hombre, ya, ustedes quedaron por fuera. Mueren espiritualmente. Por eso la advertencia. Sigue diciendo, ustedes deben guardar el Shabbat. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Celebrarán la fiesta de Shavuot, la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces se presentarán delante del Eterno. Recordemos que era obligatorio presentarse en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Porque yo los arrojaré naciones de tu presencia. Él irá delante de nosotros ensanchando el territorio. Entonces, Él está recordando todos los mandamientos. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Las primicias de los primeros frutos llevarás a la casa de Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de la madre. Recordemos que la prohibición no es comer carne con leche, es comer la carne en la leche, cocerla en la leche de la madre, en la leche de la madre del animalito. Y Yahweh le dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque este es mi pacto. Él hizo acá como un resumen de lo que es su voluntad. Pero ¿qué nos dijo antes? Si ustedes cumplen con ese pacto, ustedes verán las maravillas de mi poder. Entonces, dice, estuvo allí con Yahweh, el Eterno estuvo allí Moisés estuvo con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua. ¿Recuerdan? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Él se sostiene, el mismo Eterno lo sustenta allí. Dice, y escribió en tablas los 10 mandamientos. Todo este tiempo escribiendo la voluntad del Padre. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con el Eterno. Y Aarón y los hijos miraron a Moisés y vieron que la piel resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué resplandecía? Porque había estado en medio de la Shekinah del Eterno y su piel resplandecía. Y ellos estaban asustados, pero esto no es un evento tampoco extraordinario. El resplandor mismo del Eterno también se puede ver en ocasiones especiales donde la presencia misma de la Shekinah viene sobre nuestras vidas. Y fíjense esto tan interesante. Pablo habla de esto y nos dice con respecto al brillo de la cara de Moisés, dándonos una enseñanza, y con esto ya vamos terminando,
una enseñanza muy interesante, porque dice, está hablando del nuevo pacto, dice que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Recordemos que en el nuevo pacto, los mandamientos van a estar escritos en nuestro corazón, van a estar escritos en nuestro corazón. Entonces dice, sigue diciendo acá, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si todos estos eventos fueron tan extraordinarios, acabando de pecar el pueblo, acabando de pasar todo lo que vimos hoy en esta parashá, si todo esto ocurrió, ustedes se imaginan la gloria que hay detrás del nuevo pacto, donde ya los mandamientos son escritos en el Espíritu mismo, con el Espíritu, a través del Ruach Elohim en nuestros corazones. Entonces dice que ellos no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. La gloria estaba reflejada. Ahora, fíjense, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto y en comparación con la gloria más eminente. Porque, ¿qué es lo que dice? Dice que Moisés se puso un velo, se tuvo que cubrir con un velo a causa de esa gloria que se reflejaba sobre su rostro. Y Pablo interpreta que ese velo era un anuncio de la ceguera que nosotros tendríamos en el futuro hasta que llegara el tiempo de los gentiles. Y fíjense que tiene sentido. Tiene sentido cuando dice Pablo mismo fue el que lo interpretó, que ese velo que Moisés se puso era como un anticipo del velo que nosotros íbamos a tener. La casa de Judá estaría con un velo para que no pudiera ver al Mesías y la casa de Israel con un velo para que no pudiera ver la Torá. Pero cuando se cumpliera el tiempo de los gentiles, el velo sería removido. Dice que, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de lo que había de ser abolido. Pero el entendimiento se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yeshua es quitado. Miren esto tan interesante. Entonces Pablo está diciendo, bueno, Moisés bajó con el resplandor de la gloria, se puso un velo, que es un anticipo del velo que tendríamos, y dice, y hasta hoy, fíjense, hasta hoy la casa de Judá, ellos leen el Tanakh, pero el velo no ha sido quitado, solo Yeshua les va a quitar el velo. ¿Cuándo se los va a quitar? Zacarías 12. Cuando ataquen a Israel, ahora al final, y sea restaurada la casa de Judá, cuando ataquen a Israel, ellos voltearán a mirar, dice, al Eterno, y el Eterno dice, y mirarán a mí al que traspasaron. Ellos levantarán sus ojos al cielo buscando la ayuda del Eterno, y allí van a ver a Yeshua. Pero el Eterno dice, mirarán a mí a quien traspasaron. A mí. El que traspasaron era Yeshua, pero el Eterno dice, soy yo mismo. Yeshua es mi imagen visible. Y por eso dice que aún hasta hoy, ellos leen el antiguo pacto, pero les queda el mismo velo, porque no pueden ver a Yeshua hasta que Yeshua mismo les quite ese velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay muchos textos de la Torá que no se pueden entender sino a través de Yeshua, de la revelación de Yeshua. Entonces, nosotros que ya tenemos la revelación de Yeshua, podemos entrar en la Torá capítulo por capítulo, encontrándolo y sabiendo la explicación de muchas cosas. Por ejemplo, como hemos hablado hoy, que el que apareció a Abraham es Yeshua, la imagen visible, porque nosotros sabemos que tuvo que hacer la casa de Judá, inventarse que eran 3 ángeles, aunque la Torá dice que Yahweh fue el que apareció. Nosotros tenemos la revelación, y así como Judá tenía la revelación de la Torá, nosotros tenemos la de el Mesías.
El día que ellos se conviertan, de verdad que Yeshua se les revele, entonces el velo va a ser quitado. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Nosotros ya teníamos esa revelación. Y ustedes pueden creer que la mayoría la están desechando porque le están preguntando al que tiene puesto el velo. Nosotros entonces, nada ha cambiado desde el principio. Y yo los invito a que nosotros hagamos una reflexión muy profunda en este momento. Y la reflexión es, ¿le vamos a creer al Eterno o le vamos a creer a los hombres? ¿Vamos a levantar ese becerro de oro de los hombres hoy, de los mandamientos de hombres, del Talmud y de todo esto? ¿O nosotros nos vamos a quedar con las instrucciones del Eterno para que nosotros podamos ver las maravillas del poder de nuestro Elohim? Yo espero que hoy quede una reflexión muy profunda en sus corazones. Yo espero que hoy ustedes puedan tomar una decisión, puedan tener la certeza de Yeshua en su vida, o puedan volver a Yeshua si es que ya lo negaron, y hoy por la revelación misma de la Torah, por la obra del Rúa de santidad, ustedes han entendido que no hay otro camino sino a través de Yeshua para nosotros llegar al Padre. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos llene con su presencia, que el Eterno nos permita, nos dé a nosotros esa sabiduría para tomar esa decisión y nos dé un corazón de carne que ame sus mandamientos y que le sirvamos con toda humildad y que le sirvamos en toda obediencia. Que el Eterno los guarde, los bendiga y que tengan un Shabbat muy, muy bendecido. Y esperamos vernos en la próxima semana para que sigamos disfrutando de estas parachá verso por verso. Shalom, shalom para todos.